Hola, ¿cómo les va? Yo soy Irina Martínez. Conmigo vamos a tener esta clase que es leucosis, ¿sí? LEV son las siglas y significa leucosis enzootica bovina. Primero que nada vamos a definir la enfermedad, ¿sí? Tenemos que decir que es una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Transmisible, que afecta al ganado bovino principalmente. Es producida por un virus de la leucemia bovina, ¿sí? Que es un retrovirus. Se pueden enfermar animales en distintos momentos de la vida, inclusive desde la fase embrionaria, pero generalmente manifiestan la enfermedad animales adultos. Esas manifestaciones generalmente se dan, tenemos tres fases de la enfermedad, ¿sí? Una de ellas es la que presenta los linfosarcomas, que sería la manifestación clínica más característica. Generalmente se dan un bajo porcentaje en los animales infectados y depende de dónde sean estos linfosarcomas, es que nosotros vamos a tener nuestras características emiológicas, ¿sí? Nuestros síntomas clínicos. También es importante decir dentro de la definición que el curso de la enfermedad, una vez que aparecen los síntomas clínicos, es variable. Puede ir de semanas, días, meses, es muy variable, ¿sí? También se habla de que los huéspedes susceptibles pueden ser el capibara, el carpincho, los búfalos y ocasionalmente el ganado ovino. Es importante tener en cuenta que no todos los linfosarcomas son producidos por la leucosis enzootica bovina, ¿sí? Tenemos la leucosis química, la leucosis juvenil y una leucosis que es cutánea en los adultos. Se dice que estas tres leucosis son esporádicas, ¿sí? Y no son producidas por el virus de la leucosis enzootica bovina. La leucosis química es una leucosis que aparece en los terneros alrededor del cuello, ¿sí? Son crecimientos tumorales que generalmente están de un lado del animal y tienen relación con el timo. La leucosis juvenil en los terneros se da cuando son generalmente menores a 6 meses de edad y presenta un incremento bilateral de los nódulos linfáticos, ¿sí? También la leucosis, el linfosarcoma que se da en los adultos, ¿sí? La cutánea, generalmente aparece alrededor del cuello, de la cara, y son como placas de 1 a 4 centímetros. Como ven en el cuadro, estas formas de linfosarcoma no son producidas por el virus de la leucosis enzootica bovina. El único es la leucosis enzootica que se da en los adultos. Vamos a hablar un poco del agente causal. Es un retrovirus del género oncovirus tipo C. Afecta principalmente a todas las células blancas, linfocitos B, también linfocitos T y los monocitos, ¿sí? Es importante saber que tiene una enzima transcriptasa reversa, que es lo que le va a dar su característica de la patogenia. Si hablamos de la epidemiología, es una enfermedad que está distribuida mundialmente. Hay algunos países que las han erradicado y otros que tienen algunos protocolos de erradicación, ¿sí? En Argentina se da en Córdoba, Santa Fe, tenemos casos en Corrientes, en Formosa, en Misiones, o sea, está bastante distribuida. La fuente de infección son los bovinos infectados, ¿sí? La puerta de salida van a ser los piquetes, las aberturas naturales y las heridas. Piquetes ya vamos a ver por qué, por cómo es transmitida, ¿sí? Después podemos decir que el vehículo de eliminación es la sangre, calostro, leche, esperma también y las secreciones y excreciones, o sea, todo material que tenga linfocitos puede ir conteniendo los virus. Por eso es tan amplio los vehículos de eliminación que tienen. La vía de transmisión puede ser de la siguiente manera. Tenemos una vía de transmisión directa e indirecta. Puede ser a través de insectos, ¿sí? Hematófagos, puede ser a través de la vía directa por contacto entre un animal y otro, por las, como decíamos anteriormente, secreciones, ¿sí? También una causa frecuente suele ser iatrogénica, sobre todo cuando utilizamos material, jeringas, material de descorne,
que no está en perfectas condiciones de limpieza y desinfección. Entonces, donde nos queden células blancas acá, linfocitos, que contengan el virus del animal enfermo, va a ser transmitido a un animal sano. Eso sería una transmisión horizontal. Si hablamos de las probabilidades de transmisión vertical, también se puede dar de la madre al hijo, ya sea intrauterina transplacentaria a través de la sangre o también al ternero a través del calor. ¿Sí? Entonces la transmisión puede ser directa e indirecta. Si nosotros hablamos de lo que es la puerta de entrada, como veíamos recién, van a ser la picadura por los insectos hematófagos, funciones o lesiones provocadas por material quirúrgico o de trabajo que no esté desinfectado, y digestiva cuando es el caso de que el vehículo de eliminación sea a través del calostro y la leche. Los huéspedes susceptibles son los bovinos adultos, quienes van a manifestar la sintomatología, pero como decíamos anteriormente, los animales ya se pueden infectar inclusive intrauterino, ¿sí? Generalmente los anticuerpos calostrales tienen grado de protección contra la enfermedad, por lo tanto es raro ver la aparición de esta enfermedad en animales jóvenes. La patogenia. Tenemos que saber que es un virus, decíamos que es un retrovirus, entonces lo que va a hacer es ingresar al organismo, producir una viremia, ¿sí? Y dirigirse a distintas partes del organismo. Si el organismo logra superar la infección, el animal se cura. Ahora, si el virus prosigue, tenemos que, como ven acá, la replicación viral, ¿sí? Es importante entonces lo que decíamos, todo material que tenga monocitos, que tenga linfocitos, va a transmitirse con el genoma viral. Generalmente, la linfocitosis se da un aumento en la producción de los linfocitos B, ¿sí? Y además porque hay una disminución en la tasa de recambio de los mismos, debido a la reducción de la apoptosis, los cuales inhibida de alguna forma por la acción de este virus. En el comienzo del periodo de la cronicidad de la enfermedad del genoma de las células huéspedes, se evidencia una modificación genética, ¿sí? Entonces ahí cuando nosotros vamos a empezar a tener las tumoraciones. Estas tumoraciones son por causa de la infiltración de esos linfocitos transformados que se van a acumular en los distintos tejidos de los distintos órganos, principalmente hígado, corazón, ojo, piel, pulmones, rumen, ganglio linfático, sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, vamos a ver en la sintomatología clínica que un 5 o un 10% son los que van a manifestar esta forma de linfosarcoma. El 20 al 30% va a tener la linfocitosis persistente, o sea, un aumento, ¿sí? Y solamente el 60, o mejor dicho, el 60 o 70% va a quedar como portador asintomático. ¿Esto qué quiere decir? Que ese portador asintomático va a ser la fase inaparente de la enfermedad, donde el animal no tiene síntomas clínicos, pero ante una prueba serológica va a dar positivo, ¿sí? Porque hay circulación del virus en el organismo. Hay una seroconversión recién a las 2 o 8 semanas post-infección, ¿sí? Entonces, quiere decir que puede estar eliminando los virus antes y todavía darnos cero negativo. Todo va a depender del momento de infección. La otra fase es la linfocitosis persistente. En estos animales, como veíamos recién, van a aumentar la cantidad de linfocitos, ¿sí? Y generalmente se da a animales mayores de 2 años. La forma del linfosarcoma, que decíamos que era, como estaba en el slide anterior, de un 5 a un 10%, va a manifestar esos tumores en los distintos órganos, ¿sí? También se puede encontrar en el mismo animal linfocitosis persistente y seropositividad. Generalmente este cuadro clínico es en los animales de 5 a 8 años. ¿Cuáles son los síntomas? Como decíamos, tenemos síntomas que van a ser generales y síntomas que van a ser propios del órgano donde tengamos las tumoraciones.
Es importante saber que esta enfermedad produce astenia, enflaquecimiento, ¿sí? Disminución del apetito, lo que nos va a llevar a una desnutrición, fatiga, anemia, baja producción láctea, adenopatías, ¿sí? Pueden ser asimétricas y no siempre van a estar generalizadas, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas generales hacen que esta enfermedad sea muy importante, primero que nada por la disminución en la producción, ¿sí? Es muy importante en las producciones intensivas, como es la producción láctea, porque es donde se ve reflejado muy severamente, ya sea por la baja producción o por el aumento de células en la leche. Cuando un animal cursa con la enfermedad, los ganglios más afectados generalmente son los ilíacos, luego los intratorácicos y los mesentéricos. Los precrurales, escapulares y los cervicales en menor medida son los que se encuentran afectados. En esa imagen, por ejemplo, si es un ganglio cerca de la médula ósea, hace compresión y vamos a tener, por ejemplo, parálisis del tren posterior, ¿sí? Hay aumento del tamaño de esos ganglios y la superficie puede ser lisa o ligeramente nodular. Puede presentar adherencias, pero generalmente no lo hace, sino que es el interior el que se ve afectado, el interior del ganglio, ¿sí? Y la consistencia va a ser variable, ¿sí? Desde hematosa, friable, se puede tener una consistencia más dura en algunos casos. Ahora, cuando nosotros hacemos un corte de ese ganglio, vamos a ver que se perdieron los detalles estructurales del mismo, ¿sí? Hay una gran infiltración de tejido largáceo, ¿sí? E inclusive se pueden ver pequeños puntos hemorrágicos, focos hemorrágicos dentro del parénquima del mismo. La médula ósea puede aparecer infiltrada en un tejido color blanco grisáceo que es distinto al color rojizo de la hematopoiesis, ¿sí? La acción tumoral de la médula ósea implica una presencia de leucemia. Entonces, esas lesiones van a ser un trastorno funcional por compresión. Es así que, por ejemplo, si se dan los ojos, vamos a tener esoftalmia. Si en la médula espinal, como veíamos en la imagen, va a ser en el tren posterior. Si es en el corazón, podemos tener edema, hidropesías del timo, ¿sí? En el esófago, al haber una compresión de esos ganglios en el esófago, podemos encontrar un meteorismo crónico. Si son los ganglios del mediastino, podemos tener que hay compresión de los bronquios, por lo tanto vamos a tener disnea, ¿sí? El diagnóstico lo podemos basar en esos síntomas clínicos, encontrando esos ganglios infartados en la distinta región del cuerpo, y también por las lesiones si llegamos a hacer una histopatología o si hacemos una necropsia. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad lo debemos realizar con tuberculosis por el estado caquético del animal, por ser una enfermedad crónica, ¿sí? Por ser una enfermedad que también influye mucho en las producciones intensivas, sobre todo en las lácteas. También debemos hacer el diferencial con paratuberculosis por las características semejantes, ¿sí? El enflaquecimiento, la caquexia, podemos llegar a encontrar ciertos grados de edema. Entonces son las enfermedades con las que principalmente podríamos hacer un diagnóstico diferencial. Para nosotros poder corroborar el diagnóstico, podemos hacer diagnóstico de laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas que son de elección? El ELISA, la inmunodifusión en gel de agar, y también la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Hoy en día, una de las más utilizadas es el ELISA, para lo que nosotros necesitamos sacarle sangre sin anticoagulante para poder obtener el suero y mandamos el suero a analizar, ¿sí? También se puede hacer una fórmula hematológica para ver la proporción de linfocitos, monocitos que está teniendo nuestro paciente, que son todos datos que nos van a arrojar y que nos van a indicar que el animal podría estar teniendo o cursando esta enfermedad, ¿sí? Por esa linfocitosis persistente que hablábamos anteriormente. Es importante tener en cuenta el manejo sanitario de la leucosis. Como vimos, la transmisión es muy amplia, ¿sí?
Entonces, lo que debemos tratar nosotros es de tener un control, ya sea de los animales nuevos que ingresan al establecimiento, donde lo ideal sería que se hagan 2 muestras con un intervalo de 15 a 30 días antes de mezclarlos con el resto del rodeo, ¿sí? Si nosotros tenemos un rodeo que ya hemos saneado, es todo negativo, debemos asesorarnos que los animales que estén ingresando sean negativos. Otra medida que también es importante tomar es, el slide, hasta son cosas que pasan, ahí está, es eliminar los animales positivos o con manifestaciones clínicas compatibles con leucosis exótica bovina, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un animal que tiene esos nódulos infartados, que tiene caquexia, que está enflaquecido, que tenemos otra sintomatología, pudimos hacer una biopsia o hacemos una necropsia de un animal, tenemos que tratar de eliminar todos los que tengan esas características, ¿sí? Siempre que nosotros ingresemos a animales, deben ser de un establecimiento libre, si nosotros estamos controlando la enfermedad en animales. A partir de los 7 meses de edad, ya podemos empezar a hacer los controles serológicos, ¿sí? Con un intervalo de 3 a 6 meses cuando nosotros queremos hacer mucha presión en la selección de los animales positivos para eliminarlos, ¿sí? La serología, si la queremos hacer antes de esa edad, antes de los 7 meses, para adelantar nosotros la eliminación de los posibles positivos, la podemos hacer en los terneros, pero tenemos que tener en cuenta que debe ser recién nacido y antes que haya calostrado. ¿Por qué? Porque si es hijo de una madre positiva, a través del calostro nosotros vamos a tener el paso de anticuerpos, entonces nos va a dar una reacción positiva y va a ser falsa, porque esas técnicas que veíamos anteriormente no distinguen los anticuerpos calostrales de los anticuerpos propios generados por la infección, ¿sí? Es importante que si nuestro ternero es de mucho valor y es hijo de una madre positiva, que nosotros podamos darle un calostro de una madre sustituta, ¿sí? Acuérdense que una de las vías de transmisión también puede ser la leche. Entonces, si nosotros le sacamos al ternero, tenemos menos riesgos de se contamine. Es importante la higiene y la desinfección, ya sea del establecimiento. Recuerden que muchos de los insectos hematófagos van a estar cerca de la materia fecal, va a estar en los corrales, entonces cuando más limpio, mejor vamos a disminuir esa probabilidad, también por las secreciones y expresiones que era una vía de transmisión, y también la higiene y desinfección de los elementos de trabajo, las jeringas, el instrumento quirúrgico, las mochetas, ¿sí? Si nosotros queremos, dentro de lo que sería el manejo sanitario de esta enfermedad, llevar al rodeo a la categoría de libre, ¿sí? Lo que debemos hacer son, en el transcurso de 2 años, nosotros no tuvimos que haber tenido, o sea, hicimos nuestros análisis y por 2 años no hubieron serología ni positiva ni casos clínicos, ¿está? ¿Cómo vamos a hacer eso? En el transcurso de los últimos 12 meses, ¿sí? Si nosotros logramos que en los 2 años anteriores no tuvimos casos clínicos ni animales positivos, esperamos 12 meses, ¿sí? Y ahí vamos a hacer 2 muestras pareadas con 4 meses entre ambas y nos deben dar negativo. De esa manera nosotros podemos lograr el estatuto de rodeo libre, ¿sí? Para lo que es esta enfermedad. Acá les dejo unos links donde ustedes pueden encontrar bibliografía que está en internet sobre la enfermedad, y también tenemos el libro de Radowski que también pueden recurrir para sacarse las dudas que tengan.